Hola, ¿cómo andan? Por primera vez voy a hacer un video para internet. Lo había pensado antes, pero nunca me había terminado de decidir. Hasta que hoy leí la noticia de que habían atacado con un cuchillo a Salman Rushdie, el escritor hindú. Eh, y nada, quería contarles un poco por qué fue. Todo tiene que ver con este librito que se llama Los versos satánicos. Librito, bueno, es una novela importante, es una gran novela, es una de las novelas más interesantes que leí. Eh, y bueno, la cuestión arranca en el 1988 cuando se publica la novela, que bueno, ya de entrada hubo un montón de editoriales que no la quisieron publicar. eh, y desencadena un montón de conflictos con la comunidad islámica internacional. Porque la novela habla del profeta Mahoma. El profeta Mahoma es uno de los personajes dentro de la novela. Y solamente eso ya está mal para la ortodoxia islámica. Ya es un problema que Mahoma sea un personaje dentro de una novela de ficción. Es importante tener en cuenta también, saber, tener presente que para los musulmanes los libros, y especialmente su libro religioso y su profeta Mahoma, son cuestiones complicadas. No sé si ustedes recuerdan el caso de la revista francesa Charlie Hebdo, que publicó una especie de caricatura de Mahoma en la tapa de una de las revistas y casi inmediatamente sufrió un atentado en el que murieron varios de los integrantes de la revista. O sea, se metieron 6 7 tipos armados a la redacción de la revista y los agarraron a tiros y mataron a unos cuantos, solamente por publicar eh, esta, esta imagen del profeta que a los musulmanes no les cayó muy bien. Hay que aclarar también que los musulmanes no son todos dementes radicalizados al estilo Osama Bin Laden. Eh, Entre los musulmanes pasa algo muy parecido que entre los católicos. Están divididos en dos facciones las más importantes, como que en la misma línea que la división entre católicos y protestantes, digamos. Tienen una rama no una rama más institucionalizada, con una especie de iglesia, con un papa, digamos, que es el ayatollah, que además está en Irán, que es un país teocrático, en donde el ayatollah es más poderoso incluso que el presidente, pero su influencia va más allá de Irán, llega a buena parte del mundo islámico y después hay otra parte del mundo islámico que es más como los protestantes, que no tienen una iglesia, no tienen sacerdotes y no responden eh, al ayatollah y a esta organización más que tiene la forma de una iglesia organizada. Esa iglesia organizada, con el ayatollah a la cabeza, a los pocos meses de publicada la novela, emite una fatwa que el ayatollah Khomeini en ese momento lee por Radio Teherán. En la fatwa, después de leer la novela, lo que pide Khomeini en la fatwa es que los musulmanes del mundo tienen la obligación religiosa de matar a, a Rushdie, porque considera que es irrespetuoso el trato que le da la novela a Mahoma. Poco tiempo después, incluso el Ayatollah ofrece una recompensa apoyada por el Estado iraní de 3 millones de dólares por la muerte de, de Rushdie. Lo que siempre el caso este es asombroso porque pensar hasta dónde pueden llegar los efectos del libro. Esto sucede casi inmediatamente con la publicación. Piensen ustedes que le han puesto bombas a Rushdie. Ha habido en Londres, al año siguiente de la publicación, manifestaciones de 50 60 mil personas musulmanes en contra de la publicación de la novela.
han quemado librerías. En una localidad de Inglaterra hubo una especie de redada musulmán de todas las librerías en Bedford y sacaron los libros, los ejemplares del libro de todas las librerías, e hicieron una quema pública del libro. Un montón de editoriales presionadas por las comunidades musulmanas de todo el mundo decidieron no publicar el libro. En países musulmanes a lo largo de todo el planeta prohibieron la publicación del libro. Al traductor al japonés, por ejemplo, lo mataron a puñaladas. Al traductor italiano sufrió distintos atentados. El traductor al noruego también sufrió distintos atentados. Rushdie vivió 20 años escondido por la publicación del libro. O sea, con un cambio de nombre y con un paradero desconocido, amparado por el servicio de inteligencia inglés. Entre otras cosas, al poco tiempo, año y pico de la publicación del libro, en función de todas las amenazas que había recibido Rushdie y de esta recompensa de $3 millones que ofrece el Estado iraní por la muerte de Rushdie, otra cosa que pasa es que Irán retira todos sus embajadores de los países europeos y los países europeos retiran todos sus embajadores de Irán. O sea que imagínate, o sea, es un libro, estamos hablando de un libro, las repercusiones internacionales que llegó a tener fueron tremendas. Las relaciones diplomáticas entre Inglaterra e Irán no se recomponen, no vuelven a tener embajadores mutuamente hasta 1997, cuando hay una especie de acuerdo para restablecer esas relaciones que incluye además la disposición de Irán a manifestar públicamente que retira la recompensa, que para ese momento ya era de $6 millones, y que no va a insistir más con la necesidad de matarlo a Rushdie. Lo que pasó fue que la fatwa que publicó, que emitió el Ayatollah Khomeini en el 88-89, tiene un problema. Esta ley, esta especie de decreto que emiten los ayatolás, solamente lo pueden anular los mismos ayatolás que lo emitieron. Y Khomeini se muere al año siguiente. O sea que en plena guerra con Rushdie se murió y la fatwa sigue hasta hoy. Así que por más que el gobierno de Irán diga que no está a favor de la persecución y de la muerte del escritor, hay un montón de musulmanes que creen que la fatwa sigue vigente, como evidentemente el tipo este que acaba de apuñalarlo en este encuentro. Sobre la novela, específicamente, ¿qué podemos decir? Para mí es uno de los mejores ejemplos del realismo mágico que puede haber en el mundo. Nosotros tenemos el realismo mágico muy asociado a García Márquez y a los escritores latinoamericanos, Isabel Allende o incluso Borges y Bioy Casares. Pero este es uno de los mejores ejemplos de lo que es el realismo mágico. ¿Cómo aparece Mahoma en esta novela? Que además habla de muchas otras cosas. Uno de los temas principales de esta novela no es tanto el profeta y la historia de Mahoma, sino la migración de los indios a Occidente, y como que es el caso que le pasó a Rushdie, que terminó viviendo en Londres, y que es lo que nosotros conocemos más bien como una especie de agnóstico, ¿no? También recordemos que la India, Rushdie tiene otra novela, que es esta, se llama Los hijos de la medianoche, que cuenta el caso de la separación de la India y Pakistán. Pakistán antes formaba parte de la India y se separa de la India por cuestiones religiosas. Los indios en un momento dijeron, bueno, tenemos que agarrar a todos estos musulmanes radicalizados y darles su propio país para que no nos prendan fuego el nuestro. Y así nace Pakistán, básicamente. ¿Cómo aparece el profeta en la novela? El profeta empieza a aparecer en los sueños de uno de los personajes. Y a partir de esos sueños, el personaje revisa desde una perspectiva historicista, además lo hace
lo hace Rushdie, no hace una narración religiosa ni pretende hacerlo. Revisa uno de los momentos puntuales de la vida del profeta, que es justamente cuando se encuentra con el arcángel Gabriel en una cueva, y el arcángel Gabriel lo lleva, le hace conocer el cielo y le empieza a dictar los versos de lo que después va a ser el Corán. Y en ese contexto Rushdie se detiene específicamente en un episodio que es el de los versos satánicos, justamente, spoiler alert, para los que vayan a leer la novela después. Que en realidad lo que pasa en esta situación puntual es que el Mahoma, el profeta, tiene la posibilidad de aliarse con un personaje de Jailia, una ciudad. Esto está, además hay investigaciones históricas y se puede leer mucho de esto en el Corán mismo. Y para aliarse tiene que hacer una concesión a su doctrina religiosa, digamos. Tiene que de alguna manera, tiene que aceptar unirse con gente que no comparte tan radicalmente la fe que tiene él, sobre todo en esta idea de que el arcángel, de las órdenes que le da Dios a través del arcángel Gabriel. Entonces, para hacer esta alianza que sus propios discípulos no querían hacer, lo que hace es retirarse a la montaña a hablar con el arcángel para que el arcángel le diga lo que tiene que hacer. Y el arcángel le dice, bueno, sí, juntate con esta gente, y se lo dice, lo que hace es transmitirle unos versos, una serie de versos que él mismo, el profeta, después cuando se reúne con la gente de la ciudad, los recita en una asamblea pública. Y lo que dan a entender estos versos es que va a haber una alianza entre el profeta y sus seguidores y los gobernadores, el gobernador de Jailia y de la ciudad. Lo que pasa más tarde, cuando el profeta se vuelve más poderoso y ya no necesita el apoyo del gobernador de Jailia, es que se desdice de estos versos. Y lo que finalmente dice para no reconocer esos versos es que esos versos se los dictó Satán, haciéndose pasar por el arcángel Gabriel. Entonces hay cómo juzgar esa situación que además figura en el Corán. Si como una cuestión de conveniencia política o como una cuestión de que realmente lo que pasó fue que se le coló Satán ahí y justo le dio los versos que le venían bien en un momento y que después se desdijo de los versos. Ese es el momento que elige justamente Rushdie para relatar en el libro, y a partir y lo que hace es humanizar a Mahoma, poniéndolo en esa situación y teniendo que tomar una decisión que realmente era una decisión muy complicada. Y esto es lo que no les gustó a los hindúes, y por eso, a los musulmanes, y por eso los tipos hace 40 años que lo quieren matar. Solo espero, ahora lo último que leí es que al tipo lo estaban metiendo, a Rushdie lo estaban metiendo al quirófano para operarlo de urgencia. Espero que se salve. Realmente espero que se salve y que le vaya bien. Les recomiendo los libros de Rushdie. No tienen desperdicio. Son los libros más increíbles. Es el autor más interesante que leí. Así que nada, espero que los lean, que lo disfruten y que a Rushdie le vaya bien.